Ya, ahora sí. Ya. Repitiendo un poquito. Nosotros vamos a tener 118 elementos en la naturaleza. Los elementos que son sustancias que no se pueden llegar a separar ni por medios químicos ni por medios físicos en porciones más simples. ¿Okay? Esta es como que la base de todo. De los elementos vamos a tener, de esos 118 ya mencionados, vamos a tener 82 elementos naturales y 36 artificiales. De esos 82 elementos naturales vamos a tener los más conocidos, como son el hidrógeno, el nitrógeno, el oro, el aluminio, la plata, el cobre, etcétera, etcétera. Y de los 36 elementos artificiales son más que nada elementos que han sido creados en laboratorios y que la mayoría de veces llegan a ser radioactivos. Por ejemplo, ahí tienen enlistados el americio, el polonio y existen otros como el uranio, el einstenio, etcétera, etcétera. La mayoría de estos son nombrados en honor a algún científico o por la persona que los descubrió. Por ejemplo, el einstenio está nombrado posterior a Albert Einstein. ¿Ok? Entonces, los elementos son las sustancias más simples de la naturaleza. ¿Qué sucede cuando estos elementos llegan a unirse? Estos van a coger y van a formar compuestos. Como lo dice ahí, los compuestos son una sustancia que está constituida por átomos de dos o más elementos y que se pueden separar por medios químicos. Entonces, aquí tenemos ejemplos de átomos. Vamos a tener el oxígeno, vamos a tener el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Y cuando cada uno de estos se junte, van a formar compuestos. Por ejemplo, si yo junto oxígeno más hidrógeno, me dan como resultado una molécula de agua. Si yo junto, por ejemplo, agarro y junto oxígeno y nitrógeno, me dan como resultado monóxido de nitrógeno. Y a su vez, si por ejemplo, yo agarro esta molécula de agua y la separo, ¿qué me vuelve a dar como resultado? Sus elementos constituyentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los elementos se unen para formar compuestos. Y viceversa. Los compuestos se separan para formar elementos. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos, como lo son el agua, que junta hidrógeno y oxígeno, el amoníaco, que une nitrógeno e hidrógeno, y la glucosa, que la glucosa durante la carrera la van a ver muchísimo debido a que es la principal fuente energética. Como lo obtenemos a través de los alimentos. Esta está formada a través de carbono, hidrógeno y oxígeno. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? ¿Está todo claro, todo bonito? ¿Está ahí todo claro? Entonces, ok. Ya, no, mejor déjenme dejar encerrado. Ahora sí. Pasemos a las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Las mezclas van a hacer referencia a la unión de dos o más sustancias puras en las que cada una va a conservar sus propiedades específicas. Vamos a tener dos tipos de mezclas. Vamos a tener las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Aquí, desde ya, necesito que se aprendan estos dos prefijos, que son el prefijo homo y el prefijo hetero. Homo significa igual y hetero significa diferente. ¿Ok? Entonces, la mezcla homogénea va a ser aquella que sea igual en cualquier punto de la misma. Mientras que la mezcla heterogénea va a ser aquella que su composición sea diferente en cualquier punto de la misma. ¿Aló, alguien que le preste el micro? ¿Tiene alguna duda? Charles Lewis, me sale el resto. Bueno, ejemplos de mezclas homogéneas.
que lo pueden hacer hasta en sus casas, como tenemos aquí. Ustedes agarran un vasito de agua, agarran un poquito de sal, agarran una cuchara de sal, lo mezclan, lo revuelven ahí bonito con la cuchara, y lo revuelven un poquito, y va a llegar un punto en el que la sal desaparece. No es que desaparece, sino de que se mezcló con el agua. Entonces, ustedes van a ver a simple vista diferencia, que en este lado está el agua, en este lado está la sal. No, se mezclaron de manera perfecta. Entonces, si yo agarro una muestra en esta porción y yo agarro una muestra en esta porción, va a ser exactamente la misma. Por ende, esta es una mezcla homogénea. El ejemplo que tenemos acá al lado es el experimento del agua con el aceite. El agua con el aceite nunca se van a mezclar. Si se dan cuenta, siempre queda como que una línea divisoria entre la capa de aceite y la capa de agua. Entonces, yo a simple vista, ¿puedo ver diferencia entre estas? Claro que sí. Va a ser igual si yo agarro una muestra en este punto que si yo agarro una muestra en este punto de acá. No, no van a ser las mismas. Por ende, esta es una mezcla heterogénea. Otro ejemplo que a mí con el que me gusta explicar las mezclas heterogéneas es con la pizza. ¿Por qué con la pizza? Yo tengo aquí una pizza. Vamos a dividirla en 8 porciones. Y supongamos que a este pedazo de acá le tocan 2 rodajas de pepperoni. Este pedazo de acá le toca una rodaja de pepperoni. A este de aquí le tocan 3 rodajas de pepperoni. De acá le tocan 2. De aquí le tocan 3. A este 1. A este 2. Y a este aquí 3. Ya. ¿Existe la misma cantidad de pepperonis en cada una de las rodajas? Claro que no. Este aquí tiene 2, este de aquí tiene 1, este de aquí tiene 3, este de aquí tiene 2. Entonces, a simple vista, yo puedo ver una diferencia y decir, esta porción de pizza tiene más pepperoni que la otra. Por ende, ¿existe la misma composición en cualquier punto de la mezcla? No, no es la misma. Entonces, por ende, la pizza es una mezcla heterogénea. Y aquí vamos a tener este cuadrito de acá, que es prácticamente un resumen de lo que les acabé de dar. La materia la vamos a dividir en 2 grandes grupos, que van a ser las sustancias puras y las mezclas. Entre las sustancias puras, nosotros vamos a tener a los elementos y a los compuestos. Y entre las mezclas, a las mezclas homogéneas y a las mezclas heterogéneas. Los elementos, ya los previamente he mencionado, los 118, por ejemplo, ahí tienen 3 ejemplos, el oxígeno, el hidrógeno, el hierro, también está el oro, el uranio, el radio, etcétera, etcétera. Estos de aquí, por medio de reacciones químicas, se unen para poder formar compuestos. Y a su vez, los compuestos como el agua, la sal común, que la sal común es el cloruro de sodio, el amoníaco, etcétera, etcétera, al separarse, vuelven a formar a los elementos. ¿Y cómo se separan? Por medio de reacciones químicas. Y ahí vamos a tener las mezclas homogéneas, que cuando veamos soluciones se van a dar cuenta que todas las soluciones son mezclas homogéneas. De hecho, no sé si en alguno de sus deberes les ha de salir a alguno de ustedes. Solución, solución fisiológica de cloruro de sodio, algo así. Ya, usualmente estas son mezclas homogéneas. Y las mezclas heterogéneas, que son aquellas que son diferentes en cualquier punto de la solución. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta o consulta? ¿Está todo claro? ¿Está todo bonito? Voy muy rápido. ¿Quieren que vuelva a repetir algo? Solo, por lo menos abran el micrófono y díganme si está todo claro o algo así. Y si tienen así mismo alguna duda, no tengan miedo de preguntarme. ¿Ok? Bueno, silencio Está otorga. todo claro, sí. Ya. Bueno, este recuadrito de aquí, no quiero que se lo aprendan ahorita, no les va a servir ahorita en el pre. Pero es para que vean la importancia que tienen elementos específicos a nivel corporal. Nosotros vamos a tener diversos elementos recorriendo nuestro torrente sanguíneo y recorriendo también diversas cavidades corporales.
Estos van a ser los electrolitos. Aquí les enlisté 4, hay algunos más. Vamos a tener que cada uno de ellos tiene valores determinados que si llegan a verse alterados pueden producir patologías. Cada uno de ellos va a tener asimismo una función específica. Por ejemplo, alguno de ustedes ha de querer ser tal vez cardiólogo. Pues bueno, casi siempre ustedes cuando pidan exámenes van a tener que pedir, a los dos valores que le tienen que tener más en cuenta van a ser al potasio y al calcio, debido a que estos tienen mucha influencia en la contracción cardíaca y en las funciones del corazón. Y bueno, eso solo, este cuadrito no es solo como para que vean de que sí tiene relación parte de los elementos con la carrera, pero no es necesario que se lo aprendan. Es nomás como que una presentación de lo que más adelante sí les va a tocar estudiar. ¿Ok? De ahí vamos a hablar acerca de los estados de la materia. Desde el colegio nos han presentado los 3 clásicos estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Vamos a tener que el sólido va a tener una forma definida con un volumen de igual manera definido. El líquido, por otro lado, no va a tener una forma definida, sino de que se adapta a la forma del recipiente. Es decir, si yo agarro un vaso alargado y le pongo agua, el agua va a adoptar la forma de ese vaso alargado. Si yo pongo esa agua, la agarro y la vierto en una lavacara, pues va a adoptar la forma de la lavacara. Entonces, por eso se dice que los líquidos no tienen una forma definida, pero sí tienen un volumen definido. Por otro lado, los gases no tienen un volumen definido ni tienen una forma definida. También los gases van a adoptar la forma de su recipiente. ¿Ok? Y de ahí los típicos cambios de materia. De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas se llama vaporización o evaporación o punto o ebullición, de ahí es donde nace el famoso punto de ebullición. De gaseoso a líquido es la condensación, de líquido a sólido la solidificación, y en casos que no se ven muy seguido van a estar la sublimación progresiva o sublimación a secas, que es el paso de un sólido a un gas, y la sublimación inversa, que es de gas a un sólido. De ahí vamos a tener los cambios de la materia. Los cambios de la materia se dividen en 2 categorías: en cambios físicos y en cambios químicos. ¿Qué ocurre con cada uno de ellos? Los cambios físicos, como aquí está en mayúsculas, no altera la estructura interna o la identidad de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Se va a alterar la parte externa, pero no la parte interna. Por ejemplo, tenemos aquí a mi compa el Pepudo, que está aquí. Les pongo el ejemplo. Yo soy una persona delgada. O sea, si me pueden ver, yo soy una persona delgada. Digamos que yo por algún motivo me meto al gimnasio, empiezo a hacer ejercicio, me pongo como mi compa ahí que está pepudo. Alteré mi estructura, alteré mi físico. Pasé de ser flaco a ser pepudo. Pero internamente sigo siendo yo. Internamente sigo teniendo 2 pulmones, un corazón, 2 riñones, un hígado, un vaso, etcétera, etcétera. Sigo siendo yo internamente. Por ejemplo, si yo agarro una hoja de papel y la corto a la mitad, les pongo el ejemplo con un pedazo de hoja de papel que tengo. Es reciclaje, no se preocupen. Ya, yo agarro esta hoja de papel, la parto, tengo 2 pedazos. ¿Sigue siendo internamente hoja de papel? Sí, simplemente alteré su estructura externa. Lo mismo acá, por ejemplo, yo agarro un clavo y lo doblo. Le alteré su estructura externa, pero sigue siendo el mismo clavo. Entonces, como dice aquí, el cambio físico no altera la estructura o identidad de una sustancia. Dato extra, el cambio físico hace referencia a estos cambios de materia. Si yo, por ejemplo, tengo agua, el agua usualmente ¿en qué estado está? En estado líquido. Yo agarro esa agua, la pongo en un recipiente y la meto a la nevera por 2 horas. ¿Qué se hace? Hielo.
Pero ese hielo no es más que agua en estado sólido. Ahora, yo agarro, por ejemplo, el agua, así mismo, tengo agua líquida, la pongo en una olla, enciendo la hornilla y el agua empieza a evaporarse. El agua empieza a evaporarse. Ese vapor que se produce no es más que agua, pero en estado gaseoso. Entonces, esto es un cambio físico. Los cambios de estado son siempre cambios físicos. ¿Por qué? Porque cambia su estructura externa, pero no su estructura interna. Internamente todos tienen esta estructura molecular, H2O, H2O, H2O. ¿Qué es lo que cambia? Su estado de la materia. El uno es sólido, el otro es líquido y el otro es gaseoso. Pero los cambios químicos van a ser aquellos que sí cambien la estructura o la identidad de la sustancia. ¿Cómo ocurre esto? Los cambios químicos son generalmente las reacciones químicas. Supongamos de que yo agarro y me voy de campamento. Yo agarro, prendo una fogata y pasa la noche, apago el fuego y la madera queda toda chamuscada, quedan las cenizas. ¿Voy a poder volver a convertir esas cenizas en madera? Claro que no. ¿Por qué? Porque ya alteré toda su estructura interna, ya alteré, ¿cómo se llama? Ya alteré su composición interna. Entonces, los cambios químicos afectan la estructura externa y la estructura interna. Aquí tienen otros ejemplos, como lo son la oxidación de los metales, la madera que arde con el fuego, que ya les puse el ejemplo, y la digestión de alimentos. ¿Por qué la digestión de alimentos? Cuando nosotros comemos, la comida se tiene que digerir en el estómago. Aquí ocurren diversas reacciones químicas que hacen que los alimentos se descompongan para poder absorber los nutrientes. Entonces se altera su estructura interna. Por ende, es un tipo de cambio químico. Y ahora, hablando de las propiedades intensivas y las propiedades extensivas, vamos a tener que las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia presente, mientras que las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia presente. Dos ejemplos muy claros y básicos que les puedo dar. En las propiedades intensivas, nosotros vamos a tener el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de fusión y qué es el punto de ebullición? En términos coloquiales, el punto de fusión es cuando algo se congela y el punto de ebullición es cuando algo hierve. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto de fusión? Vamos a poner aquí. Punto de fusión del agua. Es decir, cuando el agua se convierte en hielo a 0 grados centígrados. ¿Y cuál es el punto de ebullición del agua? Es decir, cuando hierve el agua a 100 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tengo un vasito de agua y de ahí tengo una piscina de agua, una piscina llena de agua. Pongamos que este vaso tiene medio litro y esta piscina tiene 1000 litros de agua. Yo les pregunto, y aquí sí quiero que me lo respondan. El agua de este vasito y el agua de esta piscina se va a congelar a la misma temperatura, sí, no y por qué. Sí, sí, porque no depende de la cantidad de masa, de materia. Exacto. Exacto. Masa y materia siempre van muy relacionadas. Ya, exacto. Por más de que yo tenga un vasito de agua o yo tenga un océano entero, el punto de fusión y el punto de ebullición van a ser exactamente el mismo. No importa la diferencia de materias que existe entre cada una de ellas. Siempre va a ser constante.
De la misma forma, por ejemplo, poniendo un ejemplo con la dureza, va a ser igual de duro un diamante que sea así de chiquito o un diamante que sea así de grande, va a ser lo mismo. Por otro lado, las propiedades extensivas van a ser aquellas que sí dependan de la cantidad de materia presente. Aquí tengo que recurrir a física del colegio. Nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Por qué les pongo esta fórmula? Por el peso, porque el peso es una fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿qué era que yo les había encerrado acá? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Entonces, las propiedades extensivas dependen netamente de la presencia de masa. Y como por ejemplo aquí el peso es una fuerza, esta depende de la masa. De la misma forma, el volumen o la longitud. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro, todo bonito? ¿Quieren que repita algo? ¿No les quedó claro algo? Bueno, no es necesario que alcen la mano, simplemente abran el micrófono y díganme. Simplemente abran el micrófono y díganme, Pablo, repite esta vaina, no te entendí bien. ¿Puede repetir las extensivas, por favor? ¿Listo? A ver, las propiedades extensivas. Ah, otra cosa, por si acaso, no me traten de usted porque ya me pasó ¿cuándo fue? El viernes que me estaban tratando de usted. Tengo la edad de, creo que muchos de ustedes rondarán tal vez entre los 17, 18 años a los 20, tal vez, algunos más, algunos menos. Tengo 19 años, sí que tengo la misma edad que la mayoría de ustedes, así que por favor no me traten de usted. Me siento viejo, soy un cachorro todavía. Bueno, las propiedades extensivas son aquellas que, como lo dice aquí su nombre, déjame mejor resaltarlo, dependen de la cantidad de materia presente. Entonces, este, entonces, que dependan de la cantidad de materia hace referencia a que van a depender de la cantidad de masa presente. ¿Por qué? Porque si recuerdan acá arriba, ¿qué les dije? Que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que específicamente tiene masa. Sí, mejor déjenme resaltarlo de amarillo para que se vea más. Y que tiene masa. ¿Ok? Entonces, propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. ¿Y de qué depende la materia? De que haya masa y de que se ocupe un lugar en el espacio. Entonces, poniendo, por ejemplo, al peso, ¿el peso qué es? Una fuerza. Y por el colegio, nosotros podremos recordar que fuerza que es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, vemos que el peso depende de la masa. Entonces, esa es la característica principal de las propiedades extensivas, de que estas van a depender de la cantidad de materia / masa que se encuentre presente. A diferencia de las propiedades intensivas, las cuales no dependen de la cantidad de materia o masa presente. ¿Ok? Ahí está claro, está bonito. ¿Quieres que lo vuelva a repetir? No, ya entendí. Ya. Bueno, aquí en no se preocupen, por si acaso les voy a pasar las diapositivas. No se preocupen, ya mismo se las paso. Aquí vamos a tener enlistados. No sé si sigan usando el mismo libro.
que es el Fundamentos de Química de Ralph Beans, una vaina así, no me acuerdo. Ya, este recuadro lo saqué de ahí, donde les explica ejemplos de algunas propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia presente. Por ejemplo, los ya mencionados, punto de fusión y punto de ebullición, la ductilidad y maleabilidad, los cuales hacen referencia netamente a unas propiedades específicas de los metales, que ya se las voy a explicar, su capacidad de disolverse en agua, su capacidad de conducir electricidad y ciertas otras características que están ahí enlistadas. ¿A qué hacen referencia estas propiedades de aquí? Por ponerlo de esta manera, serían aquellas que les dan como que una característica distintiva con respecto a las otras. Por ejemplo, ¿ustedes cómo reconocen, cómo diferencian un lingote de oro de tal vez algo que esté fabricado con plata? Por su color. Y esto va a depender de que si, por ejemplo, es un lingote de este tamaño y sea, no sé, una pieza de plata de este tamaño, no, el color va a seguir siendo lo mismo. Y aquí tenemos otras propiedades químicas, las cuales son netamente reacciones, si se dan cuenta. ¿Por qué? Aquí hacen referencia a que si puede llegar a reaccionar con el agua, si reacciona con metales, reacciona con no metales, si hace explosión, si reacciona con el aire y produce combustión, es decir, que se quema, etcétera, etcétera. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de la queridísima tabla periódica. Fue modificada durante bastante tiempo. El modelo que tienen ahí presente es el actual, que fue más que nada presentado por Dmitry Mendeleev hace como 70 años, creo. No me acuerdo. Ya. La tabla periódica se ordena en una manera bastante específica. ¿Por qué? Porque esta se ordena de forma creciente con respecto a los números atómicos. ¿Qué son los números atómicos? Número atómico se lo representa con la letra Z y hace referencia al número de protones que va a tener un átomo en su núcleo. Recordemos que el átomo consta de tres elementos, de tres componentes. Vamos a tener a los protones, que tienen carga positiva, a los neutrones, que tienen carga neutra, es decir, carga cero, y vamos a tener a los electrones, que tienen carga negativa. ¿Ok? Entonces, protones, carga positiva, electrones, carga negativa, neutrones, carga neutra, es decir, cero. ¿Por qué se dice que la tabla periódica está distribuida en orden creciente? ¿Por qué? Porque tenemos al hidrógeno con un número atómico de 1, es decir, tiene un protón. El helio tiene un número atómico de 2, es decir, tiene 2 protones. El litio, número atómico 3, 3 protones en su núcleo. Berilio, 4, y así sucesivamente hasta el 118. Normalmente, un átomo en estado neutro tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Por ejemplo, el átomo de litio, a ponerlo acá bonito, el átomo de litio tiene 3 protones, es decir, un número atómico representado por la letra Z de 3, tiene 3 neutrones y tiene 3 electrones. ¿Ok? Ese es un átomo de litio neutro, tranquilito, bonito, sin que lo hayan tocado. Pero se pueden producir ciertas alteraciones. ¿Cuáles son estas alteraciones? Que los electrones, o sea, que ganen o que pierdan electrones. Déjenme, esto lo explico yo mismo. Primero déjenme explicarles la distribución de la tabla periódica. La tabla periódica está distribuida de dos formas, en filas
y en columnas. La tabla periódica va a constar de 7 filas, que son horizontales, o también llamadas periodos, y de 18 columnas, las cuales son verticales y que se llaman grupos o también se llaman familias. ¿Ok? Las filas o periodos hacen referencia a los niveles de energía que tiene un átomo y varían periódicamente a medida que uno avanza en la fila. Es decir, que uno se va hacia la derecha o que uno se vaya hacia la izquierda. Déjame ver si puedo poner esto más acá para que no esté interrumpido. Es ahí. Ok, entonces, ustedes ven que aquí están enlistadas los periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué representan estos números? Bueno, aparte de representar el periodo, van a representar el número de orbitales que va a tener cada átomo. ¿Qué quiere decir un orbital? Pues bueno, nosotros vamos a tener, vamos a poner aquí el núcleo del átomo, que está constituido por los protones y neutrones. Este va a estar rodeado por los electrones. Los electrones se encuentran rodeando el núcleo en orbitales. Entonces, por ejemplo, aquí esto es un electrón, otro electrón y otro electrón. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué representan estos números de aquí? Aparte del periodo, el número de orbitales que tiene ese átomo. Es decir, por ejemplo, agarremos un átomo de carbono. El átomo de carbono está en el periodo 2. Es decir, ¿cuántos orbitales va a tener? 2. Entonces vamos a ponerle aquí núcleo. Vamos a dibujarle sus 2 orbitales. ¿Y cómo lo llenamos? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que un átomo neutro, tranquilito y bonito, en condiciones normales tiene la misma cantidad de protones que de electrones? Pues bueno, el carbono tiene 6 protones, por ende va a tener 6 electrones. Entonces, el primer orbital se llena solo con 2 electrones, el segundo con 8 y así sucesivamente, el segundo con 8, el tercero con 8 y así sucesivamente. Entonces, en el primer orbital ya llené 2 electrones, tengo que llenar 6. ¿Cuántos electrones van a haber en el segundo orbital? 4. 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Cómo se denominan a estos electrones que se encuentran en el último orbital? Se los denomina electrones de valencia. El término electrones de valencia hace referencia a los electrones de un átomo que están en la capa o en el orbital más externo. Pongamos otro ejemplo. Con un átomo de... Vamos con el de berilio. Pongamos átomos chiquitos para que no sea tan... como que hacerlo tan grande. Vamos con el átomo de berilio. El átomo de berilio, vamos a poner aquí núcleo. Está, asimismo, en el segundo periodo, por ende va a tener 2 orbitales. Listo, ahí tiene 2 orbitales. Déjenme cambiarle el color a los electrones para que se diferencie un poquito más. ¿Cuál es el número atómico del berilio? El 4. Lo hubiese cambiado después. Ahí está, el 4. Por ende, tiene 4 protones y en condiciones normales tiene asimismo 4 electrones. Entonces, el primer orbital se llena con 2 electrones. Necesito llenar 4. En el siguiente orbital le pongo 2 electrones más. Y listo, completamos.
¿Qué representan estos dos electrones de acá, que los voy a encerrar con verde? ¿Qué representan? Sus electrones de valencia. ¿Por qué? Porque son aquellos que están en su capa más externa, en su orbital más externa. Existe otro truco que este se lo hace a través del uso de las columnas, familias o grupos. ¿Por qué? Nosotros tenemos de que, parece que se quedó bugueado. Es ahí. Ya. Nosotros tenemos de que las columnas verticales, también llamados grupos o familias, van a ser aquellos elementos que tengan la misma cantidad de electrones de valencia. Por ende, tienen propiedades químicas similares. Todo este primer grupo de aquí es el grupo de los metales. Déjame poner un color que se vea más. Todo este grupo aquí es el grupo de los metales alcalinos. Pertenecen al grupo 1. Por ende, estos tienen un electrón de valencia. El segundo grupo es el grupo de los metales alcalino-térreos. Estos pertenecen al grupo 2. Por ende, tienen 2 electrones de valencia. De ahí no le paramos bola este grupo de aquí en medio, debido a que son los metales de transición y tienen electrones de valencia variables. Y nos pasamos a todos estos grupos de acá. Grupo 13, grupo 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Cómo hacemos para saber cuántos electrones de valencia tienen? Sencillo. Por ejemplo, al 13 le borramos el 1, que nos queda el 3. Tiene 3 electrones de valencia el grupo 13. Grupo 16, le borramos el 1, que nos queda el 6. Tiene 6 electrones de valencia. Y esa regla se le puede aplicar a todos estos grupos. En nomenclatura antigua, estos grupos se llamaban el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Qué representaban estos números? El 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cantidad de electrones de valencia que tenían. ¿Cuáles son los dos grupos que más me interesan personalmente que sepan? Bueno, los 4 grupos personalmente que más me interesa que sepan la cantidad de electrones de valencia que tienen van a ser el grupo de los metales alcalinos, el grupo de los metales alcalino-térreos, principalmente aquí el oxígeno, el azufre y el selenio, que tienen 6 electrones de valencia, el grupo de los halógenos, que tienen 7 electrones de valencia, y el grupo de los gases nobles. ¿Por qué el grupo de los gases nobles? Los gases nobles son los únicos que tienen todos sus electrones de valencia completos. ¿Ok? Es decir, tienen su última capa, su último orbital completo. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque con respecto a los enlaces, que también ya mismo se los voy a explicar, los enlaces se basan netamente en compartir electrones o ceder electrones. Y como el grupo de los gases nobles, perdón, ya tiene todos sus orbitales completos, a ellos no les interesa reaccionar con nadie. ¿Por qué? Porque no tienen la necesidad. Entonces, aquí voy a ir a una premisa, la cual es la premisa del ión. ¿Cuál es la premisa del ión? Vamos a explicarla con el átomo de litio. El átomo de litio tiene, vamos a poner aquí, 3 protones y 3 electrones. Esto en un átomo neutro. ¿Ok? Si se dan cuenta, están todos aquí emparejaditos, bien bonitos.
Está el átomo neutro. No hay más carga positiva ni más carga negativa. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, de la nada pierdo este electrón de aquí? Quedo con una carga positiva de más. Quedo con más 3. Acá quedo con menos 2. Y esto me da como resultado más 1. Quedo con una carga positiva. Entonces, ¿qué ocurre? El átomo de litio ahora va a tener 3 protones, 3 neutrones, pero va a tener solo 2 electrones. Este átomo está cargado positivamente con 1. Esto de aquí se lo conoce como un catión. Esto aquí se lo conoce como un catión. Los cationes son iones. ¿Qué son los iones? Son átomos que están cargados ya sea de manera positiva o negativa. Vamos a anotarlo acá. El ion se divide en catión y anión. Catión carga positiva, anión carga negativa. ¿Cómo se ejemplifica al anión en cambio? Pues bueno, sencillo. Supongamos que ahora yo tengo así está mi átomo de litio en estado neutro y yo por obvio motivo gano un electrón de más. Dime, César Noblecilla, ¿puedes nomás abrir el micrófono y preguntarme? ¿Puedes repetir los de los cationes? Ya voy. Es que primero déjame explicar el anión y ahí hago la recapitulación. ¿Ya? Ya. Ahorita un segundito. Entonces, este átomo de litio, por obvio motivo, ganó un electrón de más. Entonces tiene más 3, menos 4. ¿Cuánto les da de resultado? Menos 1. Entonces, este átomo ahora tiene 4 electrones y ya no va a estar cargado positivamente, sino que va a estar cargado de manera negativa. Este aquí se lo conoce como un anión. Entonces, haciendo la recapitulación, cuando un átomo pierde o gana electrones, recuerden, lo que siempre se pierde o se gana son los electrones. Esto se lo conoce con el nombre de ión. El ión es, vamos a ponerlo acá, átomo cargado de forma positiva o negativa. Si el átomo está cargado de forma positiva, es un catión. Es decir, si está cargado de forma positiva, perdió electrones. Si en cambio el átomo está cargado de forma negativa, este de aquí ganó electrones. ¿Ok? Una mnemotecnia que a mí me enseñaron desde el colegio, que hasta la fecha se me ha quedado y que siempre me ha servido para recordarme la diferencia entre catión y anión, es de que el anión añade electrones. ¿Ok? Añadir. Es como que una mnemotecnia rápida para acordarse. Entonces, el anión añade electrones, por ende se hace más negativo. Recuerden, ganar electrones significa hacerse más negativo. Perder electrones significa hacerse más positivo. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Algo no les quedó claro? Pregunten con confianza. A mí no me quedó un poco claro sobre las orbitales. Ya. Voy. Déjame borrar esto. Listo. A ver. Los orbitales.
Recordemos la estructura básica del átomo. El átomo está constituido por el núcleo. A ver, ¿dónde lo puedo dibujar? Aquí. Vamos a poner aquí. El átomo está constituido por el núcleo y por electrones que están rodeando al núcleo. El núcleo está a su vez constituido por protones y por neutrones. ¿Ok? Los electrones se encuentran rodeando al núcleo en los orbitales. Es decir, los orbitales van a ser el espacio donde estén los electrones. ¿Ok? Esa es la premisa para entender bien todo. Entonces, ¿cómo tú sabes cuántos orbitales va a tener cada átomo? Te fijas en qué fila o periodo se encuentra este. Un ratito que se bugueó la tablet. Ahí fue. Para saber cuántos orbitales va a tener ese átomo, te fijas en su periodo. Es decir, si por ejemplo, yo te digo, ¿cuántos orbitales tiene el sodio? Sodio está aquí. El sodio está aquí. Pues bueno, se encuentra en el periodo 3, por ende el sodio va a tener 3 orbitales. ¿Ok? Entonces, ¿con cuántos electrones se llena cada orbital? Pues bueno, vamos a ponerle orbital 1 se llena con 2 electrones. Orbital 2 se llena con 8 electrones. Orbital 3 también se llena con 8 electrones. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, volvamos al ejemplo del sodio. El sodio tiene 3 orbitales. Entonces, vamos a dibujarlos. Déjame buscar un espacito aquí abajo. Vamos a ponerle aquí. Núcleo. Sodio tiene 3 orbitales, entonces se los dibujamos. 1, 2, 3. Ahí están los 3 orbitales del sodio. Ahora, ¿cómo sé cuántos electrones tengo que ponerle? Recuerden lo que les dije. En un átomo normalito, neutro, sin ningún tipo de alteración, es la misma cantidad de protones que la misma cantidad de electrones. Entonces, si yo les digo que el sodio tiene 11 protones, por ende va a tener también 11 electrones. Entonces, primer orbital se llena con 2 electrones. Segundo orbital se llena con 8. Vamos a dibujarlos así en parejitas. Ok. Segundo orbital se llena con 8. Ahí vamos ya a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta uno para completar los 11. Pues bueno, ese que sobra lo pongo en este tercer orbital. ¿Y cómo se lo va a llamar a este electrón que esté acá solito en el último orbital? Va a ser el electrón de valencia. Es decir, que el sodio tiene un electrón de valencia. Pongamos otro ejemplo. Vamos con el flúor. El flúor está en el segundo periodo y tiene 9 protones. ¿Ok? Entonces, el flúor va a tener 2 orbitales y va a tener 9 electrones.
¿Ok? Entonces, el flúor va a tener dos orbitales. Voy a borrar aquí esto. Están los dos orbitales y va a tener 9 electrones en total. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos electrones tiene el flúor en su orbital más externo? En este caso el segundo. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el flúor tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones que se encuentran en el orbital más externo del átomo. ¿Cómo lo puedo corroborar? El flúor es parte del grupo 17. ¿Qué les dice la mnemotecnia? Le borro el 1, me queda el 7, y esa es la cantidad de electrones de valencia. ¿Ahí quedó más claro? ¿Quieres que haga un tercer ejemplo? No, ahí sí está bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, chicos? Pregunten con confianza. Hola, disculpa, tengo una consulta. En el primer Dime. ejemplo, el primer orbital pusiste que tenían 2 electrones y el segundo tenían 8 y por ende el último, el tercero, se quedaba solo con un electrón. Ajá. Ya, entonces, en el segundo ejemplo, empezaste asimismo el primer orbital con 2 electrones y los que sobraban, pues, los distribuías en el último orbital. ¿Por qué siempre el primer orbital empieza con 2 electrones? A ver, ¿por qué siempre el primer orbital empieza con 2 electrones? Por esto. Solo hay 2 átomos que van a tener un primer orbital de importancia, yo le digo así. ¿Qué van a hacer estos dos señores? El señor hidrógeno y el helio. Entonces, el hidrógeno y el helio, los dos están en el periodo 1, por ende van a tener solo un orbital. ¿Ok? Entonces, ponemos aquí el núcleo de hidrógeno, va a tener un solo orbital. El hidrógeno, su número atómico es 1, es decir, tiene solo un protón, por ende tiene solo un electrón. Entonces al hidrógeno le dibujo su único electrón. Ahora, el helio es un gas noble, se encuentra a sí mismo en el periodo 1, pero este que tiene 2 protones, por ende que va a tener también 2 electrones. Entonces le dibujo su segundo electrón. Completa esa capa. Ahora, pasemos al tercer elemento, que es el litio. El litio se encuentra ya en qué periodo? En el segundo. ¿Cuántos protones tiene? 3. Por ende, ¿cuántos electrones va a tener? 3 también. ¿Por qué no los pongo así mismo aquí en el primer periodo? Porque ya la distribución de la propia tabla periódica me dice que el litio ya empieza el segundo orbital. Por ende, el litio que tiene 3 protones, por ende 3 electrones, tengo que colocarle ese electrón que sobra en el segundo orbital. El primer orbital está prácticamente solo reservado para el hidrógeno y el helio. ¿Ok? ¿Te quedó claro? ¿Quieres que lo vuelva a explicar? O sea, me está diciendo que debido a que tenemos a esos 2 elementos en el primer nivel, entonces los mantenemos siempre para graficar los demás elementos. Exacto. Acuérdate que esto es progresivo. Prácticamente lo uno te va arrastrando lo otro. Es decir, si tú quieres dibujar la estructura del átomo de azufre, que tiene 16 protones y electrones, y tú después quieres dibujar la del cloro, simplemente le agregas un electrón más al orbital más externo. Guíate siempre por el periodo. El periodo te va a indicar la cantidad de orbitales que tengo. Entonces, a mí me gusta hacer las vainas como que
en una lista para ordenarme. Entonces, 1, ver el periodo. Esto me deja saber el número de orbitales. Segundo, ver el grupo al que pertenece. Esto me deja saber el número de electrones de valencia que va a tener. Y tercero, ver el número atómico, Z. ¿Por qué? Porque esto me hace ver la cantidad exacta de electrones que voy a tener. Entonces, vamos nuevamente, otro ejemplo más. Vamos con el oxígeno. Ya vamos con el oxígeno, que es uno chiquito y se lo puede graficar. ¿Qué es lo primero que hago? Veo el periodo. Periodo 2. Ya sé que va a tener 2 orbitales. Segundo, veo el grupo en el que está. Grupo 16. Sé que va a tener 6 electrones de valencia. Tercero, veo el número atómico, Z. Tiene 8 protones, por ende va a tener 8 electrones. Ya con esos 3 datos recopilados, ya sé cómo dibujarlo. Entonces, pongamos acá. Núcleo. ¿Qué es lo primero que hago? Ver el periodo. Me deja saber el número de orbitales. Periodo 2. Entonces ya sé que va a tener 2 orbitales. Segundo, veo el grupo. Me deja saber cuántos electrones de valencia voy a tener. Grupo 16, borro el 1, me quedan 6. Ya sé que voy a tener 6 electrones de valencia. Y por último, veo el número atómico. Me deja ver la cantidad exacta de electrones que voy a tener. Ah, bueno, entonces sé que voy a tener 8 electrones. Primer orbital siempre se llena con 2. 1, 2. Tengo que llegar a 8. Y ya sé que voy a tener 6 electrones de valencia. Y sé que ya estoy en el último orbital. Entonces dibujo los 6. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven cómo ordenando las cosas se hace todo un proceso más rápido? ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? Quien está hablando era Keila, ¿verdad? Sí, Keila. Ya creo que con eso ya me quedó claro. Muchas gracias. De nada. Si hay algo que a mí me gusta cuando explico algunas cosas, es, si se dan cuenta, me gusta trabajar como que enlistando. Esto va a ser una habilidad que, sinceramente, espero que se acostumbren a trabajar todo en un orden jerárquico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya estén frente a un paciente y ustedes tengan, por ejemplo, que hacerle la historia clínica, es decir, hacerle las típicas preguntas que ustedes cuando van al doctor que les preguntan, ¿hace cuánto le empezó, por ejemplo, el dolor en el pecho, desde cómo le empezó todo eso también lleva un orden específico. Entonces, mientras más ordenados sean ustedes para trabajar, va a ser menos probable de que se les escape algún detallito. ¿Ok? Entonces, siguiendo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de tenemos clasificaciones en la tabla periódica. Vamos a tener 3 grupos principales. Vamos a tener a los metales, metaloides y no metales, que ya les voy a explicar las propiedades de cada uno de ellos. Los metales son todos estos que están como en color amarillo, en la tabla de acá. Los metaloides en color como rojizo y los no metales en color celeste. Y acá ya tenemos el nombre como tal de la familia. Los metales alcalinos, los alcalinotérreos, los metales térreos, los carbonoides. ¿Por qué? Porque el primero es el carbono.
los nitrogenoides porque el primero es el nitrógeno, los calcógenos, que el primero es el oxígeno, los halógenos, que el primero es el flúor, y los gases nobles. ¿Ok? Y aquí viene algo bastante importante, que es, no, mejor se los explico con la tabla de acá. Mejor se lo explico con esta acá. Que van a ser dos propiedades periódicas, principalmente que yo quiero que se aprendan. Que van a ser el radio atómico y la electronegatividad. El radio atómico hace referencia al tamaño del átomo y la electronegatividad hace referencia a la capacidad que tiene un elemento, un átomo, de poder robar electrones. ¿Ok? Entonces, el radio atómico va a crecer hacia abajo, o sea, mientras más abajo esté, va a ser más grande, y va a crecer hacia la izquierda. ¿Ok? Es decir, mientras más hacia abajo y más a la izquierda esté, va a ser más grande. ¿Cuál es el que está más abajo y más hacia la izquierda? El francio. El francio es el elemento más grande de todos. Ahora, la electronegatividad es al revés. La electronegatividad, déjenme hacerla de color verde para que se note la diferencia, va a crecer, bueno, mejor vamos a hacerla de rojo. La electronegatividad va a crecer hacia la derecha y va a crecer hacia arriba. ¿Ok? Técnicamente, el que está más a la derecha y más hacia arriba sería el helio. Pero ¿qué les dije yo hace un rato? La electronegatividad se basa en la capacidad del átomo de robar o quitar electrones. El helio es un gas noble. No, ya tiene su último orbital completo. No tiene la necesidad de estar reaccionando, es decir, no tiene la necesidad de estar quitando electrones o cediéndolos. Y eso ocurre con toda la familia de los gases nobles. Por ende, a los gases nobles no se los toma en cuenta para la electronegatividad. Entonces los tachamos. Y ahora sí, ¿qué elemento es el que queda más a la derecha y más hacia arriba? El flúor. El flúor es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica. ¿Ok? Como contraparte, el que está más a la o sea, está en el sentido contrario, ya no está más a la derecha, sino más a la izquierda, ya no está más arriba, sino más abajo, va a ser también el francio. El francio es el elemento que tiene el mayor radio atómico, pero es el elemento menos electronegativo de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, electronegatividad crece hacia la derecha y hacia arriba. Por eso, el más electronegativo de todos es el flúor. El radio atómico, por otro lado, crece hacia abajo y hacia la izquierda. Por eso el elemento con mayor radio atómico es el francio. ¿Ok? ¿Entendidas ahí las dos propiedades periódicas? ¿Está todo claro? Una pregunta. Como el francio es el menos electronegativo, es el que le robarán el ion, ¿verdad? No le robarán el ion, le robarán los electrones. Me olvidé decir eso, gracias por hacerme acuerdo. Todo este grupo acá, los metales alcalinos y metales alcalino-térreos, son elementos poco electronegativos. Mientras que todo este grupo acá, el grupo de los halógenos y el grupo de los calcógenos, son elementos muy electronegativos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este grupo de acá,
casi siempre le roba los electrones a los metales para poder estabilizarse. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos enlaces iónicos y enlaces covalentes. ¿Ok? Entonces, siguiendo. Nosotros vamos a tener ciertos elementos en la naturaleza que son llamados los elementos diatómicos, los cuales van a ser elementos que no existan solos en la naturaleza, sino que por ley tienen que estar unidos a otros, y estos están unidos a través de un enlace covalente de tipo no polar. Ya mismo les voy a explicar cuál es la diferencia entre un enlace covalente polar, no polar, etcétera, etcétera. Estos elementos son estos que están enlistados aquí. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Esto aquí es netamente para enlistarlos. Si les ponen, por ejemplo, díganme cuál de estos tres grupos tiene elementos diatómicos. Por ejemplo, digamos, les ponen como inciso hidrógeno, nitrógeno. Vamos a ponerle cloro, oxígeno. Vamos a poner hoy vamos a poner ya. Esto aquí es muy común, este tipo de preguntas es muy común que se las pongan en los deberes o en las lecciones. Y es marca el literal el cual está constituido solo por elementos diatómicos. Analicemos literal por literal. Hidrógeno, si es elemento diatómico. Nitrógeno, si es elemento diatómico. Pero el calcio no lo es. Por ende, literal A no puede ser. Cloro es elemento diatómico. Oxígeno también. Pero el berilio no lo es. Por ende, este literal tampoco es. Flúor sí es. Cloro sí es. Yodo sí es. Por ende, este es el literal correcto. Y analicemos el último igualmente. Bromo sí es, oxígeno sí es, pero el literal correcto es la que se los van a poner bastante en los deberes o en las lecciones. No se preocupen que después, antes de su examen final, les tengo un Kahoot con un repaso de todo lo que van a ver en el pre. Y que no sé por qué ese Kahoot tiene la particularidad de que casi siempre le atina a que salen por lo bajo unas 3 preguntas similares en sus exámenes. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los metales, metaloides y no metales. Los metales poseen las características de ser maleables y dúctiles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los puedo, por ejemplo, poner al fuego para darle la forma que deseo. Por ejemplo, todos supongo que habrán visto algún video de herrería donde calientan el metal al rojo vivo y le empiezan a dar martillazos para darle una forma específica. Ya, eso es la propiedad de maleabilidad y ductilidad. Estos van a ser buenos conductores de calor y electricidad. Van a tener puntos de fusión y ebullición altos. Es decir, por ejemplo, los puntos de fusión de ciertos metales, más que nada son más conocidos por los puntos de ebullición. Llegan a ser de más de 3000 grados centígrados, algunos creo. Y al reaccionar, esta característica es importante, al reaccionar va a ceder sus electrones. Es decir, se convierte en un catión. Recuerden, ceder electrones es igual a perder. Y que yo les había dicho hace un rato, que el catión es aquel ion que tiene una carga positiva. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Entonces los metales pierden electrones. Los no metales son todo lo opuesto. Son pésimos conductores de calor y electricidad, no son maleables ni dúctiles, tienen puntos de fusión y ebullición bastante bajos y al reaccionar pueden compartir electrones en el caso de un enlace covalente o aceptar electrones. Al aceptar electrones se convierte en un anión.
Entonces, ¿qué ocurre con los no metales? Añaden electrones, entonces se vuelven de carga negativa. Y los metaloides son un punto intermedio entre ambos, entre los metales y los no metales. Los metaloides conducen la electricidad en condiciones específicas. La mayoría no son maleables ni dúctiles, dependiendo del caso. Sus puntos de fusión y ebullición son un punto intermedio, no son ni tan altos, pero tampoco son tan bajos. Y dependiendo del tipo de reacción que esté en la cual se encuentren, van a comportarse como metal o como un no metal. Tenemos otro recuadrito así del mismo libro, donde se establecen principales diferencias entre los metales y los no metales. Los no metales a temperatura ambiente son todos sólidos, excepto el mercurio, que se encuentra en estado líquido, y los no metales los encontramos en los tres estados de la materia: sólidos, líquidos y gaseosos. Conductividad: los metales son buenos conductores de calor y electricidad. Por eso, por ejemplo, ustedes en los cables, ustedes tienen como que fibras de cobre, porque son buenos conductores de electricidad, mientras que los no metales son pésimos conductores de calor y electricidad. Los metales tienen una superficie brillante, por ejemplo, el oro tiene su característico color amarillento, que es bastante brillante, y los no metales tienen una superficie opaca, por ejemplo, el carbón. El carbón, el ejemplo más claro que ustedes lo pueden ver, es el que se lo utiliza para prender los asaderos cuando uno hace parrillada, esa vaina es negra. Entonces, los no metales tienen una superficie opaca. Los metales son maleables. Esto quiere decir que se puede, en lo que les había dicho hace un rato de, ¿cómo se llama? Se los puede llegar a martillar cuando se calientan para poder darles una forma específica. Y algunos son dúctiles, es decir, se estiran para formar alambres. Ahí salen los que ya también les dije hace como 2 minutos de los alambres de cobre. Los no metales, por otro lado, no son maleables ni dúctiles y que literalmente al mínimo contacto o a la mínima fuerza que ustedes les apliquen, se rompen. ¿Ya? Y por último, vamos a tener que los metales son bastante duros y que los no metales usualmente llegan a ser más blandos. La única excepción es el diamante. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? ¿Todo claro? ¿Quieren tomarse un break de unos 5 minutos para que vayan a ver agua, ir al baño, etcétera, etcétera? Y de ahí seguimos con enlaces. ¿Quieren tomarse un break de unos 5 minutos hasta las 5 o 10 minutos? Sí, unos 5 o 10 minutos. Entonces, son 5:16, a las 5:20 regresamos. Ahí les voy a explicar la regla del octeto y los tipos de enlaces. ¿Ok? Que sería hasta aquí. Ok, entonces nos vemos en 5 minutos, chicos, ¿ya? Déjenme ponerle
Listo, listo. Listo, chicos. A ver. Volvamos a donde estábamos. A ver. La regla del octeto. Aquí siempre me he olvidado de editarle este recuadrito que lo copié y lo pegué de la primera diapositiva. Pero lo que me interesa que ustedes vean es esto de acá. La regla del octeto hace referencia a que siempre todos los átomos buscan estabilizarse. ¿Qué significa estabilizarse? Completar su última capa de valencia o su último orbital. Entonces, estabilizarse es igual a completar su último orbital con todos sus electrones. ¿Y quiénes son los únicos que tienen ese último orbital completo? Los gases nobles. Es decir, todos los átomos buscan parecerse a su gas noble más cercano. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver en este esquema la cantidad de electrones de valencia que tiene cada átomo dependiendo de su grupo. Por ejemplo, los del grupo 1 tienen, si se dan cuenta, solo un electrón de valencia. Los del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia. Y así sucesivamente. Por ejemplo, los del grupo 16 tienen ¿cuántos? 6 electrones de valencia. Y los del grupo 18, todos tienen 8 electrones de valencia. Es decir, tienen 8 electrones en su capa más externa. La única excepción, por obvias razones, como dije hace rato, es el helio, que solo va a tener 2 electrones, pero cumple con la ley de completar el último orbital con todos sus electrones. ¿Ok? Entonces, el flúor, por ejemplo, el flúor va a buscar parecerse a quién? Al neón, porque es su gas noble más cercano. El potasio, por ejemplo, no va a buscar parecerse al criptón. Es muy pesado decir, tengo un electrón, tengo que ganar 7 electrones más para poder parecerme a ese gas noble. No, lo que hace el potasio es que dice, bueno, tengo un electrón que me sobra, lo pierdo y me parezco a quién? Al argón. ¿Ok? Entonces, con esa premisa, nosotros vamos a ir a hablar de los tipos de enlaces químicos. Nosotros vamos a tener 3 tipos de enlaces químicos. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico se da entre metal y no metal. El enlace covalente se da entre no metal y no metal. Y el enlace metálico, como dice su nombre, es entre metal y metal. Empecemos hablando del enlace iónico. Como ya dije, se basa en la transferencia, en la relación entre un metal y un no metal, y habla acerca de la transferencia de electrones. O también, como lo hice en otros libros, se basa en ceder electrones o regalar electrones. ¿Ok? Esto se basa en una atracción electrostática entre iones de cargas opuestas. Esto hace referencia a los aniones y a los cationes. Tenemos, por ejemplo, el sodio tiene un electrón de valencia. El cloro tiene 7.
Las X y los puntos representan los electrones de valencia, solo que los hago así para que se vea la diferencia. ¿Ok? Tiene 7 electrones de valencia. Bueno, mejor déjenme ponerlo acá. Ahí. ¿Qué es lo que ocurre? El cloro necesita un electrón más para poder completar. Para poder completar su capa más externa. Al sodio, en cambio, le sobra ese electrón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sodio le dice, mira, a mí me sobra este electrón. A ti justo te hace falta ese electrón. ¿Qué te parece si yo te regalo este electrón, yo me estabilizo, que es lo que quiero, y tú también te estabilizas? Es decir, te regalo lo que a mí me hace falta, te regalo lo que a mí me sobra, perdón, porque a ti te hace falta. ¿Ok? Entonces, el sodio le regala al cloro ese electrón que le sobra, el cloro agarra ese electrón que le sobra al sodio y completa su capa. Entonces, el sodio, al perder un electrón, ¿en qué se convierte? En un catión, carga positiva. El cloro, al ganar un electrón, se convierte en un ¿qué? En un anión, carga negativa. En esta imagen de acá lo podemos ver mejor. Tenemos el sodio que tiene 3 orbitales. Orbital 1, orbital 2, orbital 3. Y tiene un electrón de valencia. Es decir, justo un electrón que sobra. El cloro le falta justo ese mismo electrón. Y recuerden que el cloro, en la tabla periódica, el cloro es bastante electronegativo. Es decir, tiene una gran capacidad de robar electrones. Entonces el cloro le dice, hermano, te tengo que quitar este electrón. A ti te sobra, a mí me hace falta. El sodio le dice, bueno, tienes razón, a mí me sobra, a ti te hace falta, toma, te lo regalo. Entonces, el sodio, al ceder este electrón que tenía de más, completa su última capa, deja completa su última capa. ¿Sí se dan cuenta? Por otro lado, el cloro completa su última capa con 8 electrones. Y también se estabiliza. Los dos se enlazan de la misma forma, formando iones. El sodio se convierte en un catión porque tiene carga positiva y el cloro en un anión porque tiene carga negativa. ¿Okay? Esa es la premisa y el principio del enlace iónico. Pongamos otro ejemplo. Vamos a poner al oxígeno con el magnesio. ¿Okay? Vamos a poner al oxígeno con el magnesio. El magnesio tiene 2 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6. Entonces, ¿qué ocurre? El oxígeno le dice al magnesio, le dice, compadre, a usted le sobran 2 electrones, con su permiso se los voy a quitar. Y el magnesio dice, quítamelos nomás, porque a mí me están sobrando y a ti te hacen falta. Entonces, esto pasa por acá. El magnesio se convierte en un catión, pero como perdió 2 electrones, se carga 2 veces positivo.
El oxígeno, como ganó 2 electrones, se hace 2 veces negativo. Y de la misma forma se enlaza. Los compuestos iónicos tienen características específicas, que son estas que están enlistadas aquí. Tienen altos puntos de fusión y ebullición. Generalmente son solubles en agua. Cuando más adelante veamos soluciones, vamos a ver por qué los compuestos iónicos son solubles en agua. No conducen electricidad en estado sólido. Todos los compuestos iónicos van a ser sólidos a temperatura ambiente, pero cuando se disuelven en agua pueden conducir electricidad. ¿Por qué? Poniendo el ejemplo del agua con sal, las moléculas de cloruro de sodio, que es lo que tenemos aquí, se encuentran enlazadas. O sea, está todo bien bonito, todo enlazado. Tenemos a los iones empaquetados, por así decirlo, están todos juntitos. Pero una vez que se disuelve esa sal en el agua, estos enlaces se rompen y vamos a tener iones positivos por un costado, iones negativos por un lado y así sucesivamente. Entonces, para que se conduzca la electricidad, tienen que haber iones libres, que es, en este caso, cuando la sal se disuelve en el agua. Los iones se dispersan, rompen sus enlaces. Ahora, vamos a hablar acerca de los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son la unión entre dos no metales. Aquí ya la premisa no habla acerca de una transferencia de electrones, sino de que los electrones en este caso se van a compartir. Y vamos a tener dos tipos de enlaces covalentes. Los enlaces covalentes polares y los enlaces covalentes apolares, o también llamados no polares. El prefijo a significa sin, o sea, o ausencia de. Por ejemplo, poniéndolo en relación con terminología médica, habrán escuchado de las personas que tienen, de los buzos más que nada, que cuando están haciendo sus prácticas entran en apnea. Es apnea, ausencia de respiración. Ausencia, nea es respiración. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando un paciente presenta asistolia, hace referencia a que no existe sístole. La sístole es el proceso de contracción del corazón. ¿Okay? Entonces, si yo les digo que un paciente está asistólico, quiere decir que su corazón no se está contrayendo. Este prefijo a, necesito que lo tengan en cuenta porque sí lo van a ver bastante durante su carrera. Por ejemplo, analgesia también es otro ejemplo. Y así hay muchos más. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El enlace covalente polar va a compartir electrones, pero de una forma desigual. El enlace covalente no polar va a compartir los electrones de una forma equitativa o de una forma igual. Denme un segundito.
Ya, volví. A ver, entonces, los enlaces covalentes polares son aquellos que se comparten los electrones de una forma desigual, y los enlaces covalentes apolares o no polares son los que comparten de una forma equitativa. ¿Qué es la polaridad? Déjenme anotarlo aquí abajito. Polaridad significa una carga eléctrica momentánea. No sé, déjenme ponerlo en otro color. Carga eléctrica momentánea hacia un costado. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender la polaridad? Del átomo que sea más electronegativo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí los dos ejemplos de enlaces covalentes, tanto polar como no polar. Ya. Empecemos por el enlace covalente polar. Aquí vamos a tener al ácido clorhídrico, HCl, hidrógeno es un no metal, cloro es un no metal, por ende es un enlace covalente. ¿Cuál de los dos átomos es más electronegativo? El cloro. Por ende, el cloro, yo le digo siempre así, jala con más fuerza para su costado que el hidrógeno. Porque al ser más electronegativo, como que carga más al átomo hacia su costado. Por otro lado, si tenemos a los mismos cloros, estos van a jalar cada uno con la misma fuerza para su respectivo costado, pero no se va a cargar. ¿Debido a qué? Están jalando con la misma fuerza. Este aquí siempre me gusta ejemplificarlo con el juego este de la cuerda, en el que hay dos equipos, cada uno tirando una cuerda para su costado. Entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno. Esto siempre me gusta ejemplificarlo con este juego de la cuerda, donde en el enlace covalente polar, el átomo más electronegativo representa un equipo de pepudos, y el átomo menos electronegativo representa a un grupo de flaquitos. ¿Ok? Cuando estén jalando la cuerda, los flaquitos le van a poner un poquito de resistencia a los pepudos. Pero a fin de cuentas los pepudos van a terminar jalando y van a llevar todo para su costado. Exactamente lo mismo acá. El átomo más electronegativo carga el átomo para su costado, aunque el átomo menos electronegativo le ponga un poquito de resistencia. En el enlace covalente no polar, es como que si ambos átomos sean los mismos equipos de pepudos y terminen templando la cuerda. Es decir, no se jala ni para un costado ni para el otro. Vamos a tener también ciertas características de estos compuestos covalentes. Vamos a tener que estos presentan bajos puntos de fusión y ebullición. No conducen electricidad, aunque se los disuelva, porque no existen cargas libres, a diferencia de los enlaces iónicos. A temperatura ambiente están en los tres estados de la materia: sólidos, líquidos y gaseosos. Y tenemos la premisa de que lo igual disuelve lo igual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un disolvente polar va a disolver una sustancia polar. Y de la misma forma, un disolvente no polar va a disolver una sustancia no polar. Lo igual disuelve lo igual. Lo polar disuelve lo polar. Lo no polar disuelve lo no polar. De ahí vamos a tener que
podemos presentar tres tipos de enlaces, enlaces covalentes, enlaces simples, dobles o triples. ¿Ok? ¿A qué hace referencia esto? Los enlaces simples solo comparten un par de electrones. Los dobles comparten dos pares de electrones. Y los triples comparten, ¿cuántos? Tres pares de electrones. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos al cloro. El cloro tiene 7 electrones de valencia. Necesita llegar al 8. Entonces, un cloro le dice al otro. Déjame poner un color que no esté, vamos a ponerle este. Un cloro le dice al otro, le dice, mira, a ti te hace falta uno. A mí me hace falta uno también. ¿Qué te parece si compartimos y así llegamos a la estabilidad los dos? Entonces, comparten este único par de electrones aquí y cuando yo cuente, lo voy a hacer de esta manera. 1, 2, 3, 4. No se ve. Déjenme ponerle otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y estos de aquí adentro? 7, 8. Contemos al revés ahora, con los azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y asimismo, 7 y 8. Completo. Vamos con el enlace doble. Aquí se comparten ¿cuántos? Dos pares de electrones. Un par, dos pares. Entonces, asimismo, cuando yo cuente, voy a contar. 1, 2, 3, 4. Y tenemos dos pares compartiéndose. 5, 6, 7 y 8. Contemos al revés. 1, 2, 3, 4 y asimismo 5, 6, 7, 8. Enlace doble. El enlace triple, en cambio, comparte tres pares de electrones. Entonces, al momento de contar, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si lo cuento al revés, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En qué elementos se producen estos enlaces? Pues bueno, los enlaces simples se producen en aquellos elementos no metálicos que les falta un electrón para alcanzar los 8. Aquí les falta 2 electrones para alcanzar los 8. Y el de acá le faltan 3 electrones. Si se dan cuenta, siempre que se producen estos enlaces aquí, pueden ser o con los mismos elementos o que sean del mismo grupo o familia. Por ejemplo, si yo tengo acá, déjenme borrar esto aquí, un enlace simple, yo lo puedo tener entre el flúor y el cloro. ¿Por qué? Porque a los dos les falta un solo electrón para llegar a ¿qué? A completar sus 8. Un enlace doble lo puedo tener, por ejemplo, entre el oxígeno y el selenio. ¿Por qué? Porque a ambos les faltan 2 electrones para llegar a los 8. Y un enlace triple lo puedo tener, por ejemplo, entre el nitrógeno y el fósforo.
Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta o consulta? ¿Está todo claro? Ahí está todo claro, todo bonito. Ya no falta mucho igualmente, ya queda poco. Bueno, el cálculo de tipo de enlace. El cálculo de tipo de enlace, esto aquí es más que nada para los deberes. Para las lecciones no les van a poner estas tablas o estos valores. Nosotros vamos a tener que, vamos a tener que restar las diferencias de electronegatividades entre los dos átomos que se ven en esta tabla que está aquí. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que el flúor es el elemento más electronegativo de todos? Pues aquí lo pueden corroborar, por su electronegatividad es de 4. Y el que tiene menor electronegatividad es el francio, que es 0.7. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que mi diferencia de electronegatividades es 0, es un enlace tipo covalente no polar. Por ejemplo, si yo agarro oxígeno con oxígeno, tengo que 3,5 menos 3,5 es igual a 0. Por ende, este es un enlace tipo covalente no polar. Ahora, si mi diferencia es mayor a 0, pero menor a 1.7, sigue siendo un enlace covalente, pero ahora es de tipo polar. Por ejemplo, yo agarro un enlace entre, no sé, pongamos oxígeno e hidrógeno. O no, pongámosle uno más rápido, oxígeno y nitrógeno, ya por hacer el cálculo rápido. Oxígeno y nitrógeno. Tenemos 3,5 menos 3 me da 0,50. 0,50 es mayor a 0, pero menor a 1.7, por ende es un enlace de tipo covalente polar. Y ahora, por último, vamos a tener, por ejemplo, cloro y sodio. Tenemos que la electronegatividad del cloro es 3, menos la del sodio, que es 0,90, nos da como resultado 2.1. Entonces, si la electronegatividad es mayor o igual a 1.7, es un enlace de tipo iónico. Este aquí es una tabla que, bueno, está hecha a mi letra, pero en realidad fue hecha por el doctor Jorge Balseca, que da asimismo en el pre de química, que es una manera rápida y sencilla de subclasificar a los enlaces covalentes polares o no polares. Primero vamos a tener que, si tenemos solo dos átomos, tenemos que ver si estos átomos son iguales o son diferentes. Entonces, primero veo, si son solo dos átomos, si son iguales, van a ser siempre enlaces de tipo covalente no polar. Por ejemplo, flúor con flúor, oxígeno con oxígeno, nitrógeno con nitrógeno. Si son diferentes, van a ser un tipo de enlace covalente polar. Por ejemplo, ácido clorhídrico, el que es más electronegativo es el cloro, por ende, recuerden, es como el equipo de los pepudos, jala más para su costado con respecto al hidrógeno, que es menos electronegativo. Ahora, ¿qué ocurre si tengo más de dos pares de átomos? Pues bueno, aquí tengo que ver si todos los pares están enlazados o si hay algún par de electrones que esté libre. Si
Si los pares todos están enlazados, lo puedo dividir así mismo en polar y no polar, siendo que los polares van a tener un único átomo central y va a estar rodeado por átomos que son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos dióxido de carbono, tenemos carbono rodeado por 2 oxígenos. ¿Ok? Estos 2 oxígenos son igualmente electronegativos, por ende jalan con la misma fuerza. Por ende, no se produce una polaridad hacia ningún costado. Vamos con el metano, CH4. Tenemos un hidrógeno que jala hacia arriba, pero tenemos al mismo hidrógeno jalando hacia abajo, que tiene la misma electronegatividad. Y de la misma forma hacia los lados. Por ende, si jala con la misma fuerza en todas sus direcciones, no se produce una polaridad. ¿Por qué? Porque son los mismos átomos con la misma polaridad. Ahora, en el caso contrario, si uno solo de esos átomos que está rodeando al átomo central es diferente, ahí sí se produce un enlace de tipo covalente polar. Por ejemplo, el CH3Cl si se dan cuenta, las estructuras son bastante parecidas, lo único que cambia es este cloro de acá. Entonces, tenemos un hidrógeno y un hidrógeno igual, no hay polaridad, pero tenemos un cloro que es mucho más electronegativo que este hidrógeno. Por ende, va a haber una polaridad hacia el costado del cloro. Y ahora, por último, si un par se encuentra no enlazado, directamente es un enlace tipo covalente polar. El ejemplo más claro que les puedo dar es el agua. El agua tiene un oxígeno enlazado a un hidrógeno, a otro hidrógeno, pero tiene 2 pares de electrones libres. ¿Ok? Entonces, estos pares de electrones libres tienen una electronegatividad impresionante hacia su costado, a diferencia de los hidrógenos. Y pista, el agua es la sustancia más polar que existe. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿cómo es el orden para determinar las polaridades o cuándo un enlace es más polar que el otro? 1. Si tiene un par de electrones no enlazados. 2. Si están todos, a ver, todos los pares están enlazados, pero hay uno que sea diferente. 3. Ver si todos los pares que están enlazados son iguales. Estoy aquí hablando de más de 2 átomos. Y si son solo 2 átomos, es ver, en primer lugar, si los átomos son diferentes y ver qué átomo es más electronegativo. Y por último, si los átomos son iguales. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta o consulta? Hasta ahí está todo claro.
Ya, porque ya solo queda ahorita el enlace metálico. El enlace metálico no suelen preguntar gran cosa, simplemente tienen que saber que el enlace metálico está constituido por la unión de metal con metal, donde los cationes van a permanecer fijos en el centro. Recuerden que los cationes son aquellos iones con carga positiva, y estos están sujetados débilmente, por lo que a través de ellos pueden fluir sus diversos electrones, lo que les permite ser buenos conductores de calor y electricidad. ¿Ok? El enlace metálico, lo único que necesitan saber: unión de metal con metal, cationes en el centro, electrones se desplazan libremente, por ende se conduce bien electricidad y calor. Y listo. Ah, bueno, y por último tenemos a los puentes de hidrógeno. Me he olvidado de ellos. Los puentes de hidrógeno son el tipo de enlace más fuerte que existe. Este es un tipo de enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque son átomos diferentes entre sí, y estos van a estar constituidos por la unión del hidrógeno con lo que yo le digo el FON. Flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el agua tiene unión de hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con oxígeno, por ende tiene puente de hidrógeno. El amoníaco tiene unión de nitrógeno con hidrógeno, por ende tiene puente de hidrógeno. El ácido fluorhídrico, unión de hidrógeno y flúor, por ende tiene puente de hidrógeno. Y aquí, ¿dónde está el puente de hidrógeno? En la unión entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno son el tipo de enlace más fuerte que existe. Estos están constituidos por la unión de hidrógeno, sea con flúor, oxígeno o nitrógeno. El FON, acuérdense del FON para que recuerden con quién se enlaza el hidrógeno para formar los puentes. Y bueno, chicos, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenme parar la grabación.